Hola, bienvenidos a este nuevo videotutorial de la magia de estadística. En este videotutorial vamos a explicaros dos funciones del paquete estadística que van a servir en este caso para trabajar a la vez conjuntamente con dos o más variables. Estas funciones son covarianza y matriz. Covar. La función covarianza sirve para calcular la covarianza, que es una medida que nos permite pues, medir la relación de tipo lineal entre dos variables, y la función matriz covar nos permite calcular una de las características fundamentales de la distribución conjunta de dos o más variables, que es la matriz de varianzas covarianzas. Estas dos funciones además están relacionadas con otras dos funciones que veremos en otro vídeo tutorial, que son las funciones correlación y matriz punto correlación. Bueno, y no os olvidéis que este vídeo tutorial y otros más para las demás funciones del paquete estadística los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, La Magia de Estadística, cuyo enlace lo tenéis aquí arriba, ¿no? Lo tenéis ahí. Y bueno, y no olvidéis que os recomendamos siempre suscribiros a nuestro canal. Bueno, pues ahora entraremos en RStudio, y veremos mediante ejemplos el funcionamiento de estas dos funciones. Allá vamos. Ya estamos en RStudio y, como siempre, lo primero que hay que hacer es cargar el paquete estadística que ya tenemos instalado, porque eso ya aprendimos a hacerlo con el video tutorial de presentación. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer para cargarlo es la instrucción en nuestro script que tenemos, library entre paréntesis estadística, o siempre nos vamos aquí a la pestaña de paquetes y bueno, pues comprobamos que tenemos el paquete estadística, y lo único que tenemos que hacer es hacer tick, y es lo mismo, ejecuta esta función de la library estadística. Para ver nuestras funciones, pues siempre es recomendable consultar la ayuda, que la vamos a consultar. Esta ayuda pues es esta instrucción, help entre paréntesis package igual a estadística, que es mucho más fácil acceder a ella aquí en el enlace que tenemos aquí de estadística. Hacemos tick y aquí tenemos las funciones. Bueno, pues vamos a ver la primera función, que es covarianza. Vamos a buscarla, covarianza. Y esta función pues tiene pues tres argumentos, y lo que va a calcular es la medida, la covarianza, ¿de acuerdo?, entre dos variables, ¿de acuerdo? Que es una medida, en este caso, de las desviaciones que hay de los valores del producto de las desviaciones de cada variable respecto de su media. Y bueno, tendríamos la covarianza si dividimos entre n, y la cuasi covarianza si dividimos los datos entre n-1, que es en este caso, pues el estimador insesgado de la covarianza poblacional, por hacer inferencia, y es la medida que calculan pues muchos otros paquetes estadísticos como Excel o SPSS. Bueno, los argumentos de esta función pues son similares a otras funciones. X es la base de datos donde nosotros pues queremos calcular la covarianza, hay que decirlo. Y bueno, hay que señalar, si la base de datos tiene más de dos variables, pues habrá que decirle el argumento variable, la posición, la columna de las dos variables para las cuales queremos calcular esta medida de variación conjunta. Y bueno, y el tercer argumento sería tipo, es decir, si queremos calcular la covarianza, muestra la que divide entre los datos entre n, o la cuasi covarianza, ¿de acuerdo? No, por defecto siempre va a estar, se calcula la covarianza muestral, que es la que nosotros, pues, o poblacional, si se trata de los datos de una población, hacemos inferencia. Es la que nosotros pues vamos a calcular en nuestros ejemplos. Bueno, por lo primero vamos a
hablar de una distribución de frecuencias conjuntas unitarias, es decir, donde hay los pares de valores pues se repiten solo una vez, no hay frecuencias conjuntas mayores que uno. Vamos a usar pues una de las de los bases de datos incluida en el paquete estadística, que es Startup. Vamos a llamar a este paquete, a esta base de datos con la instrucción data entre comillas Startup. Vamos, ahí la tenemos, aquí la tenemos y bueno, pues en este caso se trata de, para 21 empresas, tenemos datos, observaciones para 4 variables, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como tenemos bastantes variables en esta situación, pues lo que vamos a hacer, vamos a borrar esto, en este caso es calcular la covarianza de, bueno, de las variables de dos en dos. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues la función covarianza y entre paréntesis la base de datos startup y luego pues hay que decirle qué variables queremos calcular su covarianza. Pues por ejemplo, si ponemos variable y como un vector igual a y como un vector la columna 1 y la columna 3, pues nos calcularían las variables que están en la columna 1 y la columna 3, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso, columna gasto en desarrollo y gasto en gestión. Vamos a hacerlo, a seguir esta instrucción y aquí veremos, pues aquí nos calcula la covarianza, la variación conjunta entre estas dos variables, ¿de acuerdo? Como por su expresión, pues es un producto de derivaciones, pues no está acotada esta covarianza, ¿de acuerdo? Toma valores en términos infinito e infinito y por lo tanto es mucho más interesante consultar su signo, que es positivo y nos da idea de una variación conjunta de tipo lineal en el mismo sentido, a más gasto en desarrollo, más gasto en gestión. Bueno, y si nosotros, otra forma de poder de calcular también la covarianza entre dos variables, por ejemplo, vamos a calcularlo entre las variables que están en las columnas 2 y 3 de esta base de datos, pues fijaos, aquí no tenemos que poner el argumento variable, ponemos covarianza y entre paréntesis la base de datos startup y ahora entre corchetes, fijaros el vector le vamos a decir que calcula la covarianza en esta base de datos de las variables que están en la columna 2 y la columna 3. ¿De acuerdo? Gasto en marketing y gasto en gestión. Bueno, pues es otra forma también de hacerlo. Vamos a verlo. Y bueno, pues aquí está calculada esa covarianza, esa media variación conjunta, que fijaos que tiene signo negativo, es decir, que hay una variación en sentido inverso entre las dos variables, es decir, que a más gasto en marketing, menos gasto en gestión de estas empresas de startup. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a pasar ahora a la otra función, que es la matriz de varianzas covarianzas, matriz covar. Vamos a buscarla aquí en la ayuda que nos va a calcular, en este caso, pues la matriz de varianzas covarianzas, pues lo que calcula es una matriz que calcula las varianzas y las covarianzas de las variables de nuestra base de datos o de las variables que nosotros le digamos de la base de datos. Es decir, en este caso, pues es una matriz formada en su diagonal principal por las varianzas y el resto de elementos son las covarianzas de entre las variables de dos en dos, ¿de acuerdo? Una matriz simétrica. Y bueno, pues vamos a ver en este caso, pues cómo calcular, pues por ejemplo, para nuestra base de datos Startup, pues por ejemplo, si yo le digo matriz.covar. Bueno, otra cosa es que también si los argumentos de la función pues es similares, en este caso pues x es la base de datos, variable hay que decirle las columnas en este de nuestra de las donde están las variables para las que queremos calcular esta matriz, el tipo puede calcular las covarianzas y varianzas muestrales o las cuasivarianzas, ¿de acuerdo? Es decir, si dividimos entre n-1, ¿de acuerdo? Las estimaciones insesgadas de las varianzas y covarianzas poblacionales, eso sería
con el argumento tipo. Por defecto siempre va a calcular muestrales y además pues hay un argumento exportar que permite exportar los datos a una hoja de cálculo Excel. Entonces por defecto no exporta y habrá que ponerle exportar igual a true para que exportara pues los resultados de la matriz de varianzas covarianzas a una base de datos. Bueno, pues vamos a ver ejemplos para la base startup. Por ejemplo, si le decimos matriz.covar startup la base de datos y le decimos variable igual 2.4, ¿qué es lo que va a calcular? Pues nos va a calcular la matriz de varianzas covarianzas de las variables de la 2 a la 4, es decir, de las variables que ocupan la posición 2, 3 y 4. Estas tres variables, es decir, es lo que le estamos diciendo. Bueno, pues vamos a ver si esto es así. Efectivamente, lo ha hecho. Ha calculado, aquí tenemos, hemos dicho de las cuatro variables, coge tres, que son de la 2 a la 4 y calcula, en este caso, las varianzas diagonal principal y los restos de elementos son las covarianzas entre las dos variables que tenemos, de las variables de 2 y en 2. Fijaos que esto también lo podríamos haber puesto de otra manera, nos lo podía haber calculado si le decimos matriz.covar startup y entre corchetes 2.4. Entonces nos va a calcular de la misma manera, esta instrucción es idéntica, la matriz de varianzas covarianzas de las variables que ocupan las columnas 2 a la 4, 2, 3 y 4. Vamos a ejecutar la instrucción y efectivamente nos calcula exactamente lo mismo, ¿vale? Si queremos calcular pues la matriz de varianzas covarianzas de dos variables solo, de las cuatro que tenemos, por ejemplo, las variables que están en las columnas 2 y 3, ¿de acuerdo? 2 y 3, gasto en marketing y gasto en gestión, por ejemplo, pues le diríamos matriz varianzas covarianzas, startup, variable y aquí el vector, por ejemplo, podemos como un vector C, columnas 2 y 3. Las variables ponemos las columnas que ocupan las variables que queremos aquí. Aquí tenemos estas dos variables que hemos visto que tenían una covarianza negativa y que indicaba una variación en sentido inverso entre las dos variables. Empresas con mucho gasto en marketing a la vez tienen poco gasto en gestión y viceversa. Y bueno, si además si decimos matriz.covar y solo ponemos el nombre de la base de datos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a calcular la matriz de varianzas covarianzas de todas las variables cuantitativas que tengamos en nuestra base de datos. Aquí lo calcularía para las cuatro. Y si además queremos guardarnos estos resultados, esta información, pues lo podemos hacer de dos formas. O bien que los porte a una hoja de cálculo Excel, exportar igual a true, o si queremos que guarde esta información aquí en el entorno, que aparecería aquí, pues le vamos a crear un objeto que yo lo he llamado covarianzas, pero le podemos poner el nombre que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, aquí y con estos símbolos, esta desigualdad y el guión, vamos a decir, asigna a este objeto, pues la matriz de varianzas, covarianzas de las variables de la base startup. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ejecutar este comando, esta instrucción, y bueno, pues lo primero es que aquí ha creado el objeto covarianzas, que vamos a comprobar que efectivamente aquí está la matriz de varianzas covarianzas de las cuatro variables de la base de datos startup, aquí diagonal principal las cuatro varianzas y bueno, pues el resto de elementos son las varianzas de las variables de dos, las covarianzas, perdón, de las variables de dos en dos. Y bueno, y además hemos dicho que exportara estos resultados a una hoja de cálculo. Vamos a comprobarlo. Nos vamos a ir a nuestro directorio de trabajo, donde hemos creado el proyecto y bueno, pues vamos a buscar en este caso, aquí está, matriz de covarianzas. Vamos a mirarla, la abrimos el Excel y efectivamente aquí está la matriz de varianzas, covarianzas, los resultados exportados a un Excel, en este caso de nuestras cuatro variables. Bueno, y otro ejemplo, vamos, ¿qué pasa si tenemos algún ejemplo como vimos en la función tabla punto bidimensional? Si las frecuencias conjuntas, si hay, bueno, pues no unitarias, hay pares de
valores, por ejemplo, que se repiten más de una vez. Pues bueno, vamos a usar uno de los ejemplos que vimos en la función tabla punto bidimensional, que es unos datos de hogares. Vamos a leer estos datos porque los tenemos. Vamos con la función leer punto datos. Vamos a ejecutarla. Los tenemos aquí, son aquí. Vamos a verlos. Se llaman hogares. ¿Cómo le vamos a llamar a este data frame? Pues el mismo, hogares. Ahora nos va a aparecer. Aquí está, hogares y bueno, espera, aquí está. Esperar que vamos a abrirlo, aquí están hogares. Y aquí tenemos, bueno, la primera variable lo único que hace es identificar cada uno de los 10 hogares y tenemos pues información para 10 hogares sobre los ingresos mensuales de cada hogar y el número de viajes que realizan al año. Vimos, bueno, que habían pares de valores, combinaciones de un valor de la X y de la Y que se repetían y bueno, pues cómo calcular en este caso la covarianza y la matriz de varianzas covarianzas pues de esta distribución con frecuencias conjuntas no unitarias. Pues no vamos a hacerlo a partir de la tabla bidimensional, de la tabla conjunta, sino que directamente vamos a tratar los datos como, bueno, pues como están aquí, ¿de acuerdo? Como si fueran frecuencias unitarias, igual que hemos hecho antes. Entonces, pues nada, como nos interesa solo calcular la covarianza, la matriz de covarianza de las variables ingresos y número de viajes, las que ocupan la posición, la columna 2 y la columna 3, porque la primera variable, hogares, es una variable de identificación del hogar, pues es lo que le decimos covarianza entre paréntesis hogares y le decimos, pues en este caso, entre corchetes, pues el vector calcula la covarianza de las variables que están en la columna 2 y 3, que son ingresos y número de viajes al año. Vamos a hacerlo. Efectivamente lo calcula 200, ese es el valor, es decir, que hay una variación conjunta en el mismo sentido. Hogares con pocos ingresos, pocos viajes al año. Hogares con muchos ingresos, pues más muchos viajes al año. Y ahora la matriz de varianzas covarianzas, vamos a hacerlo. Es decir, que la función matriz.covar, base de datos hogares, y aquí ya ponemos entre corchetes, pues en este caso calcula la covarianza, la matriz de varianzas covarianzas de las variables que están en la columna 2 y 3. Esto lo hacemos así y bueno, y aquí está esa matriz de varianzas covarianzas, la varianza de la variable ingresos, la varianza de la variable número de viajes y esa covarianza que hemos visto así. Acordaros que esto también se puede calcular, nos daría la misma información si nosotros pues lo que hacemos es que ponemos hogares y ponemos el argumento variable igual, ¿de acuerdo? En lugar de ponerlo entre corchetes, lo ponemos de esta manera, variable igual, el vector donde están las columnas, la posición de las columnas de estas variables. Bueno, y para que vosotros podáis practicar, ¿de acuerdo? Pues podéis usar una de las bases de datos que aparece en este paquete estadística, que es egem/bidi, que hay datos simulados de variables bidimensionales. Vamos a llamar con este comando a este paquete, data entre comillas egembidi, ahí está, lo ponemos aquí lo tenemos. Son para 100 observaciones para dos variables, ¿de acuerdo? Y bueno, hay datos repetidos, hay pares de valores repetidos y bueno, pues fijaos que vamos a decirle que calcule la covarianza en la matriz de varianzas covarianzas. Como esta base solo tiene dos variables, pues no hace falta ni decir ni las columnas ni nada. Directamente covarianza gem bidi, ¿de acuerdo? Ahí está la covarianza positiva entre estas dos variables y la matriz de varianzas covarianzas, matriz.covar de GEM-BIDI. Aquí estaría esa matriz con las dos varianzas de X, la varianza de X, la de Y, la varianza de Y, la con la diagonal principal y el otro elemento sería la covarianza entre X e Y. Y bueno, espero que os haya servido este video tutorial y os recomiendo también que veáis otro video tutorial que está relacionado con estas dos funciones, que es el video tutorial de las funciones correlación y matriz
punto correlación. Y bueno, este tutorial y muchos más los podéis encontrar en nuestro canal de YouTube de la magia de estadística, que podéis entrar y bueno, pues y además suscribiros. Bueno, pues hasta aquí es todo. Hasta luego.